¿Cuál es tu actitud o tu preocupación respecto del destino de aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que van a perecer sin Cristo y que van a pasar la eternidad en el lago de fuego? ¿Tú has pensado en esto? Quizás son familiares, quizás son amigos, desconocidos, muchísimos de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le testificaste a alguien? O sea, que abriste tus labios para dar testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esas personas que tú sabes que necesitan el Evangelio? Me presento, mi nombre es José Manuel Páez y servimos desde Colombia a la iglesia en Latinoamérica. Nuestro ministerio se llama Evangelio Hoy y nuestra misión es equipar a la iglesia para que viva, defienda y proclame el Evangelio hoy. Nosotros servimos desde Colombia como representantes de Living Waters o Living Waters, aguas vivientes. Y lo que queremos como ministerio es ayudarles a ustedes en un aspecto muy especial y es el aspecto del evangelismo. La idea es que podamos darles a ustedes herramientas útiles para que puedan compartir su fe de una manera efectiva y bíblica, como lo hizo Jesús. Y de hecho les voy a enseñar algo que se llama pasos del maestro. Vamos a aprender del Señor Jesús cómo es que Él evangelizó, cómo es que Él inició una conversación y cómo es que Él predica el Evangelio a una persona. Pero antes de eso quería comentarles algo. Living Waters, además de producir un curso de evangelismo, además Living Waters tiene unas producciones evangelísticas o unas películas evangelísticas que se llama La Ilusión Atea, por ejemplo, que trata el tema del ateísmo, Audacity, que trata el tema de la homosexualidad, Evolución contra Dios, 7 razones con el tema del aborto y una última que trata con el tema de la atracción al suicidio y la depresión. Y todas estas películas toman como punto de partida un tema de estos interesante, un tema llamativo, pero también al mismo tiempo hay una presentación del Evangelio. Y quiero animarles a que ustedes las puedan investigar y buscar en la página evangeliohoy.org o también en livingwaterslatinoamerica.com. Son gratuitas, ustedes pueden acceder a verlas, pueden compartirlas con sus familiares, con sus hijos, con sus amigos. Y de entrada son una herramienta que queremos compartirles para que aprendan a evangelizar. ¿Listo? Ahora quisiera comentarles algo, y es que la iglesia, ustedes como iglesia, están reunidos hoy, ahí en este lugar, en ese auditorio, y a veces pensamos que la iglesia es ese lugar de reunión, pero la iglesia son las personas, son ustedes, ¿cierto? Son los miembros de ese cuerpo de Cristo que está en todos los lugares del mundo, que ha existido en diferentes épocas de la historia. Y la palabra iglesia viene de una palabra griega que es la palabra eclesia o eclesía, y literalmente significa llamados afuera. Es una comunidad, una congregación de personas que son llamados, pero llamados afuera. Y quisiera ponerles esta idea en su mente. Quizás cuando pensamos en iglesia es aquellos que son llamados adentro casi, que están en ese lugar, pero ese lugar no es el campo de batalla. Y quisiera contarles algo que a mí me gusta mucho cuando yo veo las películas de la Segunda Guerra Mundial. Me gustan ese tipo de películas como Rescatando al Soldado Ryan o las de esos rescatistas o esos combatientes en la Segunda Guerra. Hay una parte en la película al principio en donde ellos son reclutados y son llamados y son congregados a un lugar que es el campo de entrenamiento. En el campo de entrenamiento ellos todavía no están en batalla, no están en la guerra, ellos están en entrenamiento, les enseñan cómo utilizar las armas, técnicas de guerra, etcétera, conocer sus compañeros de equipo, sus compañeros de ejército. Pero ellos no están en la batalla. Pero llega un momento en la película, no sé si usted las ha visto esas películas, llega un momento en la película en que ellos son desembarcados en el campo de batalla. Y a mí me gusta esa parte porque ellos los suben a los barcos, suben a los aviones y de repente empiezan a lanzarlos en el campo de batalla, saltan en paracaídas y saltan al agua y empiezan a entrar en el campo de batalla, en donde ahora sí es el campo de guerra, en donde ahora tienen que aplicar lo que aprendieron en el campo de entrenamiento. Hay un momento en que esas compuertas se abren para entrar al campo de batalla y quisiera que pensaran en ustedes como iglesia en ese sentido. Ustedes, al estar congregados y reunidos en esas 4 paredes, cuando se entrenan, cuando escuchan la palabra, ustedes están en entrenamiento. Ustedes están conociendo a su equipo de guerra, que son sus compañeros de batalla.
Ustedes están aprendiendo. Pero ahí no es el campo de batalla. Ahí no ocurre la misión. Ahí no transcurre la razón por la que la iglesia está en este mundo, para hacer luz de este mundo en medio de las tinieblas y para hacer la sal de la tierra. Esos son ustedes, unos llamados afuera que han de extenderse. Entonces empiezan a ver su misión en este mundo afuera de las cuatro paredes. Empiezan a ver todo ese tiempo de aprendizaje, discipulado, capacitación como un entrenamiento para salir a extenderse hacia este mundo. Y eso es muy importante porque hoy en día, ¿saben que les cuento una estadística un poco triste? Y es que muchos de los cristianos no suelen compartir su fe, no suelen dar testimonio del evangelio. De hecho, hay una estadística de un hermano que se llamaba Bill Bright. Él ya murió, pero fue una persona que escribió sobre evangelismo, y él decía que solamente el 2% de los cristianos comparte su fe. Es decir, imagínese usted que la iglesia fuera de 100 personas, solamente 2 personas comparten su fe de manera regular, y ese es un gran problema. Pero lo que quiero decirles es que hay herramientas. Lo que quiero decirles es que el Señor les quiere utilizar, Él les da el privilegio a ustedes de ser esos instrumentos y esos embajadores de un ministerio de la reconciliación, embajadores de Jesucristo para este mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es tu actitud o tu preocupación respecto del destino de aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que van a perecer sin Cristo y que van a pasar la eternidad en el lago de fuego? ¿Tú has pensado en esto? ¿Cuál es tu actitud hacia esas personas? Quizás son familiares, quizás son amigos, desconocidos, muchísimos de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le testificaste a alguien? O sea, que abriste tus labios para dar testimonio del evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esas personas que tú sabes que necesitan el evangelio? ¿Cuál es esa actitud tuya respecto de los perdidos? Y quisiera contarte una historia. Y esta es la historia de tu vecino. Tu vecino que vive al lado de tu casa o en el mismo, la misma residencia, el mismo edificio. Imagínate que tu vecino, durante la noche, su casa, por un accidente, empieza a incendiarse. Empieza a entrar en llamas y esa persona, tu vecino y su familia están dormidos, es medianoche, ellos no se han dado cuenta de eso, pero tú te das cuenta de que sus vidas están en peligro. Tú ves desde la ventana de tu casa y alcanzas a ver las llamas, ves también el humo que empieza a salir por debajo de las puertas y por los lugares, y te das cuenta de eso. Ahora, ¿cuál sería tu actitud ante esa realidad? ¿Será que tú vas a ir con mucha tranquilidad, sin ningún afán, sin casi ninguna preocupación grave, hasta la casa de tu vecino, llegas allá y golpeas a la puerta con mucha cautela? ¿Sabes por qué golpeas con mucha cautela? Porque es que es medianoche y no quieres incomodarlos, porque imagínate, a esa hora ¿quién va a llegar a molestarlos? Y usted ahora no lo responden, entonces toca el timbre 2 veces, pero dice: vecino, ¿se encuentra en casa? Vecino, por favor, escúcheme. No es que haya nada malo con su casa, pero creo que debería salir porque su vida está en riesgo. Eso es ridículo, ¿cierto? Creo que si somos conscientes de lo que está por ocurrirle a nuestro vecino y a su familia y las consecuencias de lo que está pasando, creo que nuestra actitud sería para nada despreocupada, ni siquiera solamente alarmada como de preocuparnos y no hacer nada, sino va a ser horrorizada y vamos a salir corriendo con toda la fuerza que podamos, vamos a llegar a esa puerta y vamos a empezar a darle patadas y a golpearla con toda la fuerza que podamos. Quizás tendríamos que lanzar algo para romper los vidrios y a ver si ellos se despiertan y podemos hacer algo para alertarles del peligro de muerte en que están. ¿Y saben qué? Esa debería ser nuestra actitud como iglesia. Horrorizados ante la realidad de la condenación eterna de aquellos que perecen en sus pecados. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y somos portadores de un mensaje de salvación, de esperanza y de vida para aquellos que están muertos en sus delitos y sus pecados. Ahora quisiera invitarles a algo. Teniendo en cuenta lo importante que es el evangelismo y el llamado que tenemos como iglesia, quisiera que usted tomara su Biblia. Y vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Y vamos a aprender algo que nosotros en Living Waters llamamos pasos del maestro.
Y lo que queremos que ustedes aprendan es, o por lo menos en este momento tengan una pequeña luz de ello, es cómo es que Jesús evangelizó. Yo no pretendo enseñarles un nuevo método de evangelismo, no pretendo enseñarles un nuevo descubrimiento que hizo Living Water, sino lo que pretendo es mostrarles a Cristo y es mostrarles cómo ciertos elementos que ya están en la palabra se tienen que recuperar a la hora de presentar el evangelio, para que esa presentación del evangelio sea una presentación bíblica y que esa presentación del evangelio que ustedes puedan hacer pueda conducir a las personas que escuchan este mensaje a una conversión genuina. Saben, hay muchos falsos conversos, muchos falsos cristianos, muchas cabras en medio de las ovejas. Y muchas veces sucede porque realmente no han escuchado un evangelio bíblico. Entonces es importante que entendamos esto. Y yo sé que quizás hemos tenido traumas evangelizando. No sé si has tenido esas experiencias difíciles en las que te sentiste ofendido quizás, o te refutaron, o te rechazaron, quedaste sin palabras, o simplemente estás lejos del tema y dejando que la vida y el tiempo pase. Pues hoy yo te quiero invitar a seguir los pasos del Maestro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 3. Acompáñenme a leer hasta el versículo 7. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, noten esto, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Quisiera que empezáramos a ver el contexto y cómo se está desarrollando este momento. El Señor está viajando de Judea hacia Galilea. En términos del mapa de la Tierra Santa, Judea queda en el sur y Galilea queda en el norte de la Tierra Santa. Y a mitad de camino más o menos está Samaria. Más o menos cuánto tiempo de camino, cuántos kilómetros de distancia llevaban viajando el Señor Jesús desde Judea para haber llegado ese día a Samaria a la hora sexta. Pues yo estuve buscando en Google Maps, en los mapas de Google, y encontré algo. Encontré que si uno hoy en día caminara desde Jerusalén, o sea, desde Judea hasta Samaria, yendo a pie, se gastaría 22 horas de camino, a pie. Imagínense, una persona no puede caminar 22 horas seguidas. Quizás podría caminar de a 12 horas, camina durante el día y en la noche descansa, y así. Si caminara 12 horas serían 2 días de viaje. Si camináramos 8 horas diarias serían 3 días de viaje aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que los discípulos y el Señor Jesús llevaban 3 días de viaje a pie y llegan a este lugar en Samaria. De hecho, hay algo interesante, y es que los judíos y los samaritanos eran casi como archienemigos culturales. Entonces, es interesante porque para ir de Judea a Galilea no era necesario pasar por Samaria. De hecho, evitaban pasar por Samaria justamente porque consideraban a los samaritanos como unos perros, literalmente. Así les llamaban, perros, los judíos. Una forma despectiva. Entonces, lo interesante es que Jesús, para él sí era necesario pasar por Samaria. O sea, el Señor mismo está buscando intencionalmente llegar a ese lugar. El Señor mismo está yendo intencionalmente a pesar de que esos son los archienemigos. Y además de eso, después de haber caminado por varios días y llegar al mediodía, hay algo más, y es que ellos todavía no habían almorzado. ¿Sí vio usted lo que decía en el versículo 8, perdón? Que los discípulos se fueron a comprar comida. ¿Se vieron ese detalle? La hora sexta es el mediodía. Las horas en los judíos, ellos las cuentan, en esa época las contaban empezando a las 6 de la mañana. Las 6 era la hora primera, y así iban avanzando, y la hora sexta pues eran las 12 del día. Imagínense el sol completamente fuerte, ese rayo de sol encima de ellos, Jesús sudando, sudoroso seguramente, no existía el desodorante, no habían duchas públicas, estaría sudado, seguramente sus axilas mojadas, y además hambriento y cansado, dice ahí literalmente. Pero
No solamente eso, quisiera que vean que hay otros obstáculos culturales. Los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. No sé si a usted le ha pasado, a mí por ejemplo aquí en Colombia me pasa, cuando uno le habla a un desconocido y de repente inicia una conversación con un desconocido, eso es algo extraño. O sea, eso no suele pasar. La gente se extraña, de hecho se asusta porque piensan que los van a robar o quién sabe qué engaño querrán hacerle, alguna tumbada como dicen o una estafa. Pero miren que a pesar de que hay un impedimento cultural de decir los judíos y samaritanos no hablamos, ¿tú por qué me hablas? Y es lo que la mujer le dice a Jesús en el versículo 9, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero saben que a pesar de eso, el Señor Jesús inició esa conversación. A pesar de lo que pudieran pensar otras personas, porque saben que, imagínense qué podían pensar si veían al maestro Jesús, el rabí, hablando con una mujer desconocida en Samaria. Y además no cualquier mujer, era la mujer que había tenido 5 maridos, el que ahora tenía no era su marido. ¿Qué podrían pensar? Oye, ¿qué podrán pensar si te ven a ti hablando con un desconocido? Si tú eres un hombre y te ven hablando con una mujer, ¿será que van a pensar que estás pretendiéndola? Y entonces tú, probablemente por tantas razones, entonces decides y prefieres no hablar. Prefieres no iniciar ninguna conversación. Prefieres no incomodar. ¿Sí ves esto? Pero lo que vemos en el Señor Jesús es que a pesar de que todas esas condiciones estaban dadas, de que los discípulos iban a decir, uy, el Señor, ¿por qué habla con una mujer? Eso lo dice en el versículo 27. Mira el 27 y verá que los discípulos cuando volvieron de traer la comida, se maravillaron de que hablara con una mujer. Sí, claro que sí, sí van a maravillarse, sí van a empezar a pensar cosas. Pero ¿y qué importa? Y eso es lo primero que quisiera que aprendiéramos del Maestro de Jesús. Y es que el Señor nos está llamando a nosotros a ser los primeros que damos el paso. A nosotros a ser los que iniciamos un encuentro para dar testimonio. A nosotros a ser los que, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestra hambre, de nuestro calor, de las barreras sociales, de las costumbres culturales, étnicas, de género, del qué dirán, ¿sabes qué hizo el Señor? Lo hizo. Dio el paso. Y ¿saben qué? Quiero decirles que el mejor combustible para dar ese primer paso es el mismo ejemplo de Cristo. O sea, el deseo de glorificar a Dios al imitar a Cristo. El amor que tenemos a nuestro Señor para obedecerle y el amor que nos mueve hacia otros para extendernos hacia ellos. Dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en nuestras dificultades y nuestras excusas y proyectarnos en amor hacia otro. Y a eso quiero motivarles hoy para empezar. A que aprendan esto del Maestro y sigan sus pasos. Ahora miremos cómo es que el Señor inicia la conversación. Eso también es importante. Eso nos deja una lección muy, muy importante. Miremos el versículo 7. Juan 4, versículo 7. Entonces dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Pero quiero que vean que allá había una condición, una situación de ese momento, de un pozo que tenía agua física y líquida para tomar, que esta mujer venía a sacar seguramente con un balde o con un cántaro. Y Jesús utiliza un elemento natural para iniciar la conversación. Quiero que usted pueda aprender esto, porque las personas en su estado sin Dios, en su estado natural, no pueden comprender las cosas espirituales. No es una buena estrategia empezar una conversación evangelística en lo espiritual. No es la buena estrategia. Debes empezar en lo natural. ¿Y cómo haces eso? Buscar una forma, algo que esté en el lugar o algún elemento que te permita iniciar en lo natural. Algo que llame la atención de la persona. Y después de eso sí puedes hacer un cambio o un giro a lo espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, yo se lo voy a leer. Dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos aquí una realidad, y es que lo más estratégico, así como hizo Jesús, es empezar en lo natural.
Tome nota de eso. Empezar en lo natural. Pero Jesús no se queda ahí. De hecho, lo que vemos, ustedes se van a sorprender cuando sigamos viendo el pasaje. Al final, el Señor nunca toma del agua de ese pozo. Nunca se describe que ella finalmente le haya dado el agua para tomar del pozo. El Señor, por lo que parece, utilizó ese elemento solamente como un punto de entrada para empezar a conversar con ella. Para que fuera algo más natural esa conversación. Entonces, pero el Señor no se queda ahí. Quiero que miren el versículo 10. Versículo 10 de Juan 4. La mujer ya le había dicho a Jesús: ¿tú por qué, siendo judío y samaritano, me pides a mí de tomar, de beber? Pero entonces Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. Miren cómo el Señor Jesús ya empieza a cambiar la esfera o el área o el asunto de la conversación. Ahora él está hablando el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, agua viva. Agua, pero ya no agua para beber, agua viva. El versículo 13 dice, Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces está haciendo una analogía. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces tenemos aquí a que el Señor está haciendo un cambio de un giro. Y ese es el siguiente paso. Inició en lo natural, pero ahora él hace un giro a lo espiritual y empieza a ir a una esfera espiritual. Eso requiere creatividad, pero es el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué oportunidades tú tienes en el día a día que el Señor te permite encontrarte con, así como esa conversación en el pozo, en la que tú puedas dar ese giro a lo espiritual, ser intencional al iniciar una conversación? Pero miren el versículo 15. El Señor le dice, ella le dice al Señor, la mujer le dijo, dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Ustedes creen que ella está lista para que Jesús le diga: yo soy el que habla contigo, yo soy el agua que tú necesitas, que puede saciar tu vida? ¿Ustedes creen que ella está preparada para eso? ¿Está lista para entender lo que significa que Jesús sea el Mesías? Pues yo creo que no, porque mire que ella está hablando todavía en términos naturales. Ella está pensando que Jesús le va a dar un tipo de agua mágica que le va a saciar su sed física, para no tener que regresar a tomarla en el pozo. Ella todavía no entendía, aunque se involucró en la conversación. Y quiero que noten cuál es el siguiente paso del maestro. El siguiente paso del maestro es traer deliberadamente e intencionalmente el tema de su pecado, el tema de nuestro pecado, el tema de nuestra enfermedad. Nosotros no vamos a entender la cura del evangelio hasta que no entendamos la enfermedad del pecado que tenemos y padecemos, que es mortal. Y por eso es importante entender que bíblicamente, para predicar el evangelio, es necesario mostrar la naturaleza y la realidad del pecado personal. Y el Señor en este caso, Él lo hace diciéndole, versículo 16, si puede leer conmigo ahí, versículo 16, dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Lea conmigo ahí. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres un profeta. ¿Saben? El Señor, ¿por qué saca a la luz este tema? ¿Quería juzgarla? ¿Quería hacerla quedar mal, hacerla sentir mal? No, pero necesitaba pasar por ahí antes de que ella pudiera entender la gracia. ¿Saben? El Señor es omnisciente, Jesús, y Él conoce cada detalle de la vida de las personas. Quizás tú digas: ¿yo cómo hago para saber, o sea, para ayudar a una persona a ver su condición de pecado, si yo no puedo discernir como el Señor quizás sí puede discernir hasta lo más profundo? Pero ¿sabes qué? Lo que tú sí sabes, por cierto, es que cada ser humano en esta tierra es un pecador o ha pecado. Lo que tú sabes, por cierto, es que cuando tú los pones en cuanto a los estándares de Dios, en cuanto a la luz de Dios y la santidad de Dios, vamos a quedar todos expuestos. Entonces, ahorita más tarde les voy a enseñar
un elemento que Dios nos ha dado, una llave poderosa que nos ayuda a hacer este paso, que es poner la luz de la realidad de nuestro pecado delante de Dios. Pero el Señor lo hizo a través de ponerle ante la realidad de su vida en adulterio en este caso, porque ella vivía con un hombre que no era su marido y se había ya divorciado 5 veces antes. A propósito, quiero decirles algo, como esta mujer samaritana, quizás ella estaba buscando en los hombres que ellos fueran los que saciaran su vida. Y te quiero decir algo, mujer y hombre también, si tú estás buscando que alguien o algo sacie tu vida, tú estás buscando en una fuente de aguas que no sacian. Y siempre vas a tener sed, siempre vas a estar buscando más. Siempre vas a estar poniendo a una persona como si fuera un ídolo. Si estás poniendo esa carga a otro, es una carga que nadie puede llevar. Nadie puede suplir lo que solamente Cristo puede suplir para ti. Así que cuando pasamos por este punto, el Señor expone este asunto y la conversación avanza. La conversación avanza y empiezan a hablar de dónde se debe adorar, si en Jerusalén o en el monte de los samaritanos, que tenían una disputa en cuanto a eso. Y además de eso, que el Mesías habría de venir, pero que el Mesías habría de venir de los judíos. Y lo interesante es que esta mujer, después de que esa conversación transcurre, ahora ella empieza a estar preparada para entender el Evangelio, empieza a estar preparada para entender la identidad de Cristo, pero no es hasta que ha pasado por entender su condición y su realidad ante Cristo. En el versículo 25 leemos, lea usted conmigo en el versículo 25. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Y ahora ella entiende ese Mesías porque está ahí. Está ahí porque tiene que ver con su eternidad. Está ahí porque tiene que ver con aquello que ella más necesita dentro de sí. La vida que ella necesita. No la vida física. No el libertador militar que quizás esperaban. Es el Mesías que puede salvarla de las consecuencias de su vida en pecado. Así que miren cómo son los pasos del Maestro. Vimos que el primer paso de Jesús es que fue Él el que tomó la iniciativa. Ese es el primer paso del Maestro. Él fue el que inició la conversación y quiero animarte a que puedas tú seguir sus pasos en esto. Después de eso, el Señor, ¿en qué elemento fue que inició la conversación? ¿En qué tema, en qué asunto fue que inició la conversación? Yo no lo escucho, pero supongo que están diciendo en lo natural. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, después, ¿qué hizo el Señor? Después de haber empezado en lo natural, ¿qué hizo? Él hizo un giro y cambió ¿a qué? No los escucho, pero supongo que están diciendo a lo espiritual. ¿Y después qué hizo el Señor? ¿Recuerdan ustedes? Él deliberadamente trae a la luz un tema que es importante. Antes de entender la gracia, sabes que necesitamos entender la ley y el pecado. Y ahí es cuando el Señor trae a la luz el tema del pecado, pero no se queda ahí, porque si no estaríamos simplemente condenando. Ahora, ¿qué pasa? La gracia. El Señor muestra y se revela a sí mismo. El Evangelio no es otra cosa que la noticia del anuncio de Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Dios que se hizo hombre, que vivió en esta vida, que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz, llevando el castigo que merecen todos los pecadores, que merecemos tú y yo. Y Él fue el pago perfecto que Dios recibió y aceptó, y por eso Jesús se levantó al tercer día de la tumba. Y en Él, solamente en Él hay esperanza y hay un llamado de arrepentimiento y fe para todos los hombres. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces aquí tenemos los pasos del Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo les parecen? Quisiera que nos pudieran recordar y pudieran aprender del Señor y que también nos puedan poner en práctica. Ahora quiero que vean algo. Cuando una persona se encuentra con Cristo, sucede algo impresionante. Cuando una persona responde al llamado de Cristo, sucede algo que transforma la vida, que nos traslada de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y que nos traslada de ser enemigos de Dios e hijos de ira a ser adoptados hijos amados
en Cristo. Y eso es algo poderoso. O sea, eso es algo que si realmente hemos experimentado encontrarnos con Cristo, no es una cosa menor. No es una cosa menor. Y lo que sucedió en Juan capítulo 4, versículo 39, quisiera que usted lo viera conmigo, el 39, es que esta mujer ahora es una persona que empieza a contarle a otros de Cristo. Empieza a dar testimonio de Jesús. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Ustedes ven eso? Ella empezó a decirles, oye, ¿no será que este es el Cristo? Porque ella da testimonio, me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Si tú has tenido un encuentro con Cristo, tú ya puedes empezar a dar testimonio de Jesús. Mira que esta mujer no había ido todavía al seminario. Todavía no había ni siquiera tomado un curso de evangelismo. Todavía no había escuchado tantas enseñanzas de Jesús. Pero para ella fue suficiente haber sido encontrada por Él y haberle conocido como su Salvador y como su Mesías, como su Cristo. Ahora quisiera que viéramos algo, y es algunas formas prácticas en las que uno puede romper el hielo, o sea, en las que puede empezar en lo natural y cambiar a lo espiritual. De hecho, Living Waters ha desarrollado varias herramientas para iniciar esas conversaciones. Yo suelo testificar utilizando rompehielos o tratados evangelísticos que te ayudan en ese sentido. Por ejemplo, quiero mostrarles uno. Es uno de mis favoritos. Es $1.000.000. ¿Ustedes ven este billete? ¿Están viéndolo? Sí. Mire, este billete es de $1.000.000. Imagínese eso. ¿Usted, no se imagina, usted ha pensado cuánto podría llegar a hacer usted con 1 millón? $1.000.000. ¿Cómo su vida le cambiaría? Pues el dinero es algo que es muy interesante para las personas. En general nos interesa mucho, llama mucho la atención. Pero la pregunta de $1.000.000, ¿sabes cuál es? Es la pregunta más importante que pudieras hacerte en toda tu existencia. Si tú murieras hoy, ¿tú irías al cielo? ¿Tú serías salvo? Mira, quiero que noten algo. ¿Cómo utilizo un elemento natural, el dinero, el $1.000.000, para hacer la pregunta del millón? Y la pregunta es una pregunta que tiene que ver con un asunto espiritual. Está conectada con la eternidad. ¿Sí ven esto? ¿Cómo dice natural a lo espiritual? Eso es solamente un ejemplo. Imagínense que ustedes pudieran encontrar muchas oportunidades en las conversaciones diarias para iniciar en lo natural y cambiar a lo espiritual. Ahora quiero mostrarles esta ilusión óptica. ¿A ustedes les gustan las ilusiones ópticas? A mí me encantan, me divierten. Voy a mostrarles esta, ustedes me van a decir cuál tarjeta ven más grande, si la verde o la roja, ¿listo? ¿Cuál ven más grande ahí? Como que la roja probablemente, ¿cierto? ¿Y cuál ven más grande? Es decir, se están diciendo la verde. Pero mire, estas tarjetas son idénticas. Son idénticas, aunque sí es cierto que nuestros ojos se engañan. Uno pareciera que sí ve una más grande que la otra. ¿Qué está pasando ahí? Pues sabes que uno se puede equivocar en cuanto a la realidad. Uno puede equivocarse respecto a la verdad de las cosas. Uno se puede equivocar respecto a la ilusión óptica y no pasa nada. Es un chiste. De hecho, si estuviera ya con ustedes en persona, les regalaría un par de estas a cada uno. Vienen en tamaño pequeño, como para echar en el bolsillo. Pero si uno se equivoca en cuanto a su salvación, las consecuencias son por la eternidad. Si tú murieras hoy, ¿tú serías salvo? Mira cómo dice otra vez una transición. Hay otra forma de hacer transición, y es de los ojos al alma y luego del alma a la eternidad. De hecho, el Señor dijo que los ojos son las ventanas de tu alma. Y los ojos son valiosísimos. No sé tú por cuánto me venderías uno de tus ojos. O los dos. ¿Hay una suma que pudieras venderlos? Creo que nadie en sano juicio los vendería. Y eso nos deja ver algo, y es que si son tan valiosos, te ayudan a ver algo más importante, y es que tu alma vale infinitamente más que tus ojos. Al punto que el Señor le dice, ¿de qué aprovecha un hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Mira el valor del alma. O aún si tu ojo te fuera ocasión de pecar, sácatelo, porque te es mejor perder uno de tus ojos que tu alma se pierda en el infierno. Respecto a tu salvación de tu alma, si tú murieras hoy, ¿serías salvo?
Son ejemplos de cómo hacemos la transición de lo natural a lo espiritual. Así hay otros rompehielos. Y ahora quisiera que pudiéramos entender algo. Ya vimos cómo hacer lo natural a lo espiritual. Ahora, ¿cómo traer la luz de la santidad de Dios para que las personas puedan ver y entender por qué son pecadores? ¿Por qué necesitan un Salvador? Y ahí es donde viene el uso de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, me refiero a los 10 mandamientos, son como un espejo. Los 10 mandamientos no nos salvan. Por cumplir la ley tú no te salvas. Pero los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que está escrita en los corazones de todos los seres humanos, es universal, son una luz que te permite ver por qué necesitas un Salvador. De hecho, dice Pablo en Romanos que por la ley es el conocimiento del pecado. Él no conocería el pecado si no fuera por la ley. La ley da conocimiento de pecado y de hecho el pecado es la infracción de la ley. Pero también hay algo interesante acá y es que la ley prepara para la gracia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ley con la gracia? Tiene que ver todo. No vamos a entender la gracia si no primero hemos entendido la realidad de la ley, las consecuencias que tiene el fracaso que ha sido delante de la ley. De hecho, dice Pablo en Romanos 5:20, dice que se introdujo la ley para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿saben qué pasó? Sobreabundó la gracia. Miren cómo la ley prepara el camino para la gracia, y no cualquier gracia, sino una gracia sobreabundante, porque hace abundar el pecado. Es como el que le pone una lupa a tu pecado. Te deja ver la realidad en la que estás. Lo dice Pablo en Gálatas 3:24 que la ley vino a ser nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, como la ley moral de Dios es tan importante evangelísticamente hablando, quisiera que ustedes pudieran hoy aprenderse 4 de los 10 mandamientos. Les animo a que se aprendan los 10 con unas imágenes que el ministerio ha desarrollado para aprendérselos en base a imágenes. Yo les voy a compartir solamente 4 por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden descargar las imágenes gratuitamente en nuestra página evangeliohoy.org y también livingwaterslatinamerika.com. Pero vamos a utilizar las imágenes. De hecho, eso también está hecho en un folleto para niños, donde con los 10 mandamientos en imágenes, en un juego de memorización, se aprenden los mandamientos y luego se utilizan para un trampolín hacia la gracia del evangelio. Vamos a hacerlo entonces. ¿Están preparados? Yo sé que a ustedes les va a ir mucho mejor que a los niños. ¿Están listos? Van a mirar la imagen y van a recordar el mandamiento. Esa es la clave. Y después voy a hacer un examen. ¿Listo? Ahí va. Número 9. Vamos a empezar desde el 9. Número 9. El 9º mandamiento. Ustedes ven una serpiente enrollada en forma de 9 con una lengua rojita ahí. Y eso les va a ayudar a ustedes a recordar que la serpiente cuando engañó, cuando mintió respecto de la palabra de Dios, Satanás es el padre de mentira. Y el 9º mandamiento dice, no mentirás. No mentirás, no dirás falso testimonio. Listo, vamos a ver con el siguiente. 8. Ustedes ya saben cuál es ese mandamiento, ¿cierto? Miren el 8, miren el 8 en forma de antifaz de este ladrón. No robarás, dice el 8º mandamiento, y no interesa el valor o ni siquiera el momento de la vida en que lo hiciste. ¿Cuántas cosas hay que robar para ser un ladrón? Una sola, no interesa el valor. No robarás. Ahora el 7º mandamiento, miren este corazoncito con un 7 que lo está rompiendo, un corazón roto. Y nos recuerda el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. El adulterio rompe el corazón. De hecho, el Señor Jesús, hablando de este mandamiento, Él dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer, y yo lo aplicaría también a las mujeres, si una mujer mira a un hombre, para codiciarlo en su corazón o codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces podemos ser adúlteros de corazón a través de la lujuria o la codicia, porque el Señor no solamente ve las acciones, sino las intenciones del corazón. Y el 6º mandamiento. ¿Ven ustedes esa bomba? La bomba en forma del número 6. Esta bomba nos recuerda, no matarás, porque una bomba puede matar a alguien.
no matarás. Pero también el Señor Jesús dijo algo al respecto de este mandamiento. Dice, si tú insultas a una persona, si tú odias a una persona, tú eres culpable de homicidio. Porque en el corazón de ese mandamiento está esto: que tú transgredas la imagen que Dios ha puesto en una persona, que tú quieras destruir a esa persona o anheles destruirla, eres culpable de homicidio. Eres reo del infierno. Ahora, cuando uno se mira al espejo, con solamente estos mandamientos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han mentido? ¿Cuántas mentiras habrán dicho en toda su vida? ¿Alguna vez han robado algo? ¿No interesa el valor? ¿Cómo se llama alguien que roba? ¿Alguna vez tú has codiciado o deseado en tu corazón a una persona que no es tu esposo o tu esposa? ¿Alguna vez has odiado a otra persona o insultado a otro? Pues si somos honestos, vamos a encontrarnos en nuestra realidad. Mentirosos, ladrones, adúlteros de corazón, homicidas en el corazón, deshonradores de los padres, codiciosos, idólatras, blasfemos, etc. Cuando Dios nos juzgue en el día del juicio, ¿seríamos inocentes o culpables? ¿Cuál sería el destino nuestro? ¿El cielo o el infierno? Pues miren cómo haber utilizado la ley nos ayuda y nos prepara para la gracia, porque nos deja culpables a todos, pero entonces también preparados para escuchar la noticia más impresionante que hubiéramos podido escuchar y saber, y es que Dios ha amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por buenos, y aquellos que se creen tan buenas personas realmente son aquellos justos que no necesitan un médico. Aquellos sanos que creen que no necesitan un médico, y Jesús no vino a llamar a sanos ni a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a cada ser humano. Por eso, en Jesucristo, Dios se introdujo en la creación, Jesús, y es cuando empezamos a presentar el Evangelio, presentar a Cristo, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios en la cruz. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que hallemos la justicia que necesitamos delante de Dios en Él. Y Jesús resucitó al tercer día, y por eso llama a los hombres a que se arrepientan y que crean en Él. Dios está llamando a todos los hombres a que se arrepientan, a que dejen de justificarse a sí mismos, a que dejen de creer que son buenas personas, sino que reconozcan su pecado, que han pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado, dijo David en el Salmo 51. Un arrepentimiento que reconoce nuestra realidad y la santidad de Dios, pero también que voltea a ver a Jesús como nuestra única esperanza, que se aferra y confía en el Salvador para ser perdonados y para tener vida. Y eso es una muestra de cuánto Dios nos ama. Quisiera contarles que en la página de Living Waters, estos mandamientos ustedes los pueden descargar en imágenes. Ustedes pueden descargar estos mandamientos, los pueden imprimir. De hecho, aquí tengo unos impresos. Este es el tercero, por ejemplo, eso no se los enseñé. El cuarto y así. Los pueden ir imprimiendo, el quinto, el primero. Y los pueden utilizar como una herramienta de evangelismo. Los pueden utilizar para enseñarle a sus niños también los mandamientos. Y obviamente de ahí enseñarles el evangelio. Pueden también en la página de Living Waters entrar y descargar un libro que queremos obsequiarles en PDF, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno. Y es un libro que les va a ayudar a entender muchos más elementos del evangelismo bíblico y les va a dar muchas más herramientas. Y saben, el Señor quiere utilizarnos para que el evangelio sea escuchado y pueda llegar a conocimiento de Él otras personas, para que puedan tener fe y puedan invocar el nombre de Jehová. Quisiera mostrarles algo. Cuando hemos encontrado con Cristo, eso transforma completamente nuestra vida. Dice acá en un versículo muy conocido que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice ahí Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, a ustedes.
la palabra de la reconciliación. Así que dice, somos embajadores de Cristo. ¿Embajadores de quién? De Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Porque al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Basta con que tú hayas sido salvado por el poder del Evangelio de Jesucristo para que seas un embajador de Cristo, un ministro de reconciliación. No es una tarea solo para evangelistas, es una tarea y un mandato y un privilegio, diría, que tiene toda la iglesia de Jesucristo.